Seguimos acá en el programa con Male, que siguen los debates, los análisis, las lecturas de cosas, de números. Sí, andamos Esto va rosqueando. a seguir, A dos manos andamos rosqueando todo. Bueno, vos sabés que vamos a escuchar a Diego Stulwar. Diego es un amigo que conocimos allá en el 2001. Él en esa época estaba con el colectivo Situaciones. Actualmente coordina talleres de pensamiento político y filosófico en Buenos Aires. Escribe en Lobo Suelto. Es parte también del grupo editor de Tinta y Limón, esa editorial autogestiva, columnista de FM La Tribu, integra también el CELS, y bueno, con él esta mañana me comuniqué. Un poco la pregunta inicial era ¿qué primeras reflexiones le tenía con relación a lo que había pasado con Milei? ¿Querés escuchar lo que dijo? Los invitamos a todos, a todes. Vamos a escuchar. Hola Carlos, buenas tardes oyentes del programa de radio. Creo que todos hemos asistido ayer a vamos a decirlo así, a un espectáculo que tenía algo de previsible, en el sentido de que Milei hace rato que aparecía como el nombre elegido por muchísimas personas, lo voy a decir así, para humillar a quienes los han humillado. Hace 8 años que salarios e ingresos bajan. Si miramos un poco lo que pasó en Jujuy, el intento de reforma constitucional de Morales, la represión. Digo Jujuy porque en Jujuy Milei arrasó, ¿no? Seguramente ahí habrán votos contra Morales. Lo que vemos es que Milei es un nombre proveniente de las élites que ha ofrecido la más convincente estrategia anti-élite. La denuncia a la casta es una denuncia que tiene un componente real que no han podido o no hemos podido organizar desde otros lugares. Es la propia élite la que organiza el discurso anti-élite. También podríamos decirlo así. La crítica de izquierda al neoliberalismo en el poder hace tantos años ha sido usurpada, secuestrada, controlada por la derecha en esta versión de una agenda de ultraderecha. Creo que se puede decir que con Milei hay un populismo de derecha. ¿Qué sería el populismo de derecha en este caso? Sería el hecho de que en lugar de criticar al sistema tal y como funciona, nos damos el lujo de decir que el problema del sistema es un elemento particular, en este caso la casta, y por lo tanto salvamos al sistema condenando solo a un elemento, la casta, kirchnerista, corrupta, piquetera, en fin, toda la construcción que Milei ha hecho con apoyo de los grandes medios este tiempo. Entonces, tenemos ahí una novedad, ¿no? El populismo de derecha en Europa dice que el sistema funcionaría perfectamente si no estuvieran los migrantes. Los migrantes son el elemento particular que opera como culpabilizador para los malestares de un sistema. Acá tenemos ahora la casta en clave de burocracia estatal, burocracia política, etc. Es decir, odio a todo lo que defiende un derecho, a lo que administra, sea con razón o no. Así que me parece que lo que tenemos con Milei es un tipo de materialismo. Personas que tienen reales malestares, reales desesperaciones, y la derecha de Milei ha logrado construir la escena para que eso se manifieste. Ese materialismo, sin embargo, no es nuestro materialismo ensoñado. Es un materialismo sin sueños. Es un materialismo que aniquila los sueños. Es un materialismo de mercado.
es un materialismo de la materia que se puede destruir, que se puede atacar. Es un materialismo muy agresivo. Es el materialismo burgués llevado a su máxima exposición. Con lo cual también queda claro que si Milei hoy tiene el papel que tiene y sumado a Patricia Bullrich son casi el 50% de los votos, gran éxito del macrismo, ¿no? Así pensado, una base parlamentaria, una base para la campaña presidencial, desde la cual relanzar una ofensiva, es evidente que nosotros tenemos que cuestionarnos qué pasó con nuestro materialismo, ¿no? Porque el laborismo de estos últimos años fue fracasado, ¿no? No hay laborismo con baja de salarios y con baja de ingresos. Entonces tenemos que preguntarnos por cómo reencontrar materialismo y ensueño, materialismo y utopía, materialismo y proyecto, materialismo y sensibilidad. Un poco lo que los movimientos de derechos humanos y los feminismos dijeron con tanta fuerza, ¿no? Estos años. Hay mucho que pensar y creo que para poder pensarlo tenemos por el momento que superar el progresismo asustado o lamentoso que nos hace ponernos en una situación de no entender, de estar superados por la realidad, de temer. Creo que es el momento de, al revés, ¿no? Ponernos a ver qué pasó estos años, qué es lo que no puede seguir ocurriendo y cuáles son los modos efectivos de convertirnos nosotros, los críticos del sistema, ¿no? Al respecto, el modo en que Milei fue secuestrando la fecha 2001, la consigna que se vayan todos, la palabra libertario, la estética, la transgresión, es una advertencia suficiente de que nos toca a nosotros quizás recuperar nuestra tradición inconformista. Así que esto creo que es una primera aproximación que puedo hacer a lo que ocurrió ayer con Milei y lo que puede ocurrir de acá a fin de año si es que no logramos reaccionar. Bueno, ahí está una primera parte. Tiene muchas cosas como para agregar y todo. Yo le agregué otra pregunta para que lo extendiera un poco más y ya no solo con relación a este gobierno, sino a los 40 años de democracia. ¿Querés escucharlo? Dale. Yo creo que los 40 años de la democracia se iluminan de otra manera cuando tomamos tan en cuenta el reverdecer de esta derecha, que no es solo una derecha nacional, por supuesto, ¿no? Es parte de una agenda global que tiene expresiones en muchos lugares del mundo, que por lo tanto tiene que ver con cómo el capitalismo imagina aumentar su tasa de ganancia, gestionar las crisis, resolver por vía de nueva agresividad los límites que tiene para explotar la naturaleza, la cooperación humana. Es decir, estamos ante una ofensiva capitalista global con sus manifestaciones políticas nacionales. Creo que, como dice Alejandro Horowitz, nunca logramos revertir el punto de partida de la democracia. El punto de partida de la democracia fue la derrota de un sujeto obrero y popular en los años 70. El 76 produjo un nuevo país en donde la derrota era el dato estructural. Eso no se lo ha resuelto. La política de los últimos 40 años, con sus grandes excepciones o momentos de movilización o momentos de lucidez, no logró nunca comprender tampoco que el 2001 no era simplemente un infierno o una crisis del vínculo social, sino que era sobre todo la capacidad de problematizar esta democracia, justamente, ¿no? Por ejemplo, que se entiende por trabajo digno, que se entiende por inclusión. Hubo una serie de problemas que el 2001 evidenció y que nunca se llegaron a resolver, que hoy se llama economía popular, que hoy se remite a un mundo, digamos, de la cooperación social ultra precarizada. El no haber prestado atención al asunto, el haber pensado todo esto con una cabeza de los años 70 y no con actualizaciones de cómo es hoy la reproducción social, hoy lo estamos pagando con un costo muy alto, ¿no? Porque la democracia no son solamente las elecciones, lo sabemos bien, ¿no? La democracia se convierte en un elemento relevante cuando el mundo popular puede plantear ahí problemas. Y de la ecología al salario hay una gama enorme de problemas que esta democracia no permite plantear.
para decirlo de otra manera. La idea de que pueda haber neoliberalismo y democracia, neoliberalismo y mejores de vida de la población, aumento de la violencia de capital y la tasa de ganancia y, al mismo tiempo, derechos sociales, se está mostrando inconducente, incorrecta, ilusoria. Y ante la incapacidad de pactar acumulación de capital y mínimo bienestar social, la sociedad se vuelca hacia la acumulación de capital. ¿Hasta cuándo será así? Yo creo que el conflicto social es nuestro gran orientador, es lo que mejor permite comprender la dinámica de la sociedad, y es ahí a donde habrá que ver si queremos volver a plantearnos la democracia como campo político en el que plantear y a resolver los problemas de la desigualdad. Bueno, y la cuestión siguió cuando la pregunta fue ¿cuánto de esta realidad expresada en las urnas se fue dando a partir de una democracia construida con los límites del posibilismo? En cuanto a la responsabilidad que tiene lo que podríamos llamar la dirigencia política en haber preservado la democracia dentro de ciertos límites de lo posible, que algunos llaman posibilismo, tengo la impresión de que habría que hacer una historia más fina, porque no todo fue igual en esta democracia, ¿no? No fue igual el menemismo que el kirchnerismo, no fue igual el alfonsinismo que el macrismo. Habría que hacer una discriminación, digamos, histórica. Pero me parece que en general lo que sí podríamos decir es que incluso los intentos más fuertes de escuchar al movimiento social, de reparar injusticias, de hacer discursos que reconozcan la lucha de los 70, no llegaron a alterar los límites estructurales que el capital puso a partir del 76 a la democracia argentina. Y entonces las olas democráticas y las olas de lucha social se han encontrado siempre con ese límite. Con lo cual, uno de los balances que se puede hacer sobre la democracia no tiene que ver tan solo con el hecho de que en el plano político no se haya logrado romper la dependencia, que no es solamente por una institucionalidad liberal, sino por mecanismos de explotación más concretas, ¿no? Como por ejemplo la convalidación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que directamente reduce todas las agendas de los candidatos prácticamente a priorizar el pago de la deuda externa y a ratificar una economía de tipo neoextractiva y colonial, sino que me parece que lo que vamos a ver en el próximo tiempo es cómo el conflicto social va madurando su relación con la política de una manera nueva, que quizás en el 2001 es un tema que nos quedó pendiente y que la fase kirchnerista, que fue también una forma de afectividad y que fue una manera de inserción en un relato histórico y que fue una manera de práctica política, ha dejado también irresuelta. Vale decir, no existe en este momento en el plano político una fuerza que nos sirva como defensa propia o mal menor. Por lo tanto, es de suponer que el desafío más inmediato del conflicto social, sea la forma que sea la que tome, es precisamente cuál va a ser su relación con la política, que seguramente ahí entramos en un terreno de invención que, agregaría esto último, me parece, no se podrá resolver estrictamente en el marco nacional. Me parece que como nunca los desafíos que se nos plantean van a tener que tener una dimensión regional mucho más definitoria, mucho más decisiva. Por último, para finalizar, le preguntaba, ¿se puede esperar alguna respuesta diferente a este escenario desde la estructura actual de los partidos? Ayer, un nombre, el de Milei, superó los aparatos de la partidocracia. ¿Esto habla de una continuidad de la crisis de representación o es una nueva fase? En cuanto a lo que se puede esperar políticamente, hay un elemento indecidible, ¿no? No sabemos exactamente cómo va a evolucionar esto. Milei tiene un 30% de los votos, según los datos últimos que leí. Es un triunfo inesperado, es un triunfo impactante, pero no es un triunfo definitorio en las PASO. Es decir, no es un escenario resuelto electoralmente. Ahora, Milei logró sortear
mucho de los límites que se le pusieron, ¿no? No solo que en el último tiempo las élites mediáticas parecieron soltarle la mano, sino que parecía que no iba a poder fiscalizar, que no iba a poder controlar en el terreno electoral, digamos, los votos, y sin embargo superó todas las expectativas. A mi modo de ver, una de las cuestiones que aparece ahora sobre la escena es qué pasa con el peronismo. Porque el peronismo y el macrismo como fuerzas políticas fueron por igual derrotadas, ¿no? Lo que pasó en Jujuy me parece que es una muestra extraordinaria de lo que ocurrió, pero también en algunos lugares del conurbano, donde aun si el peronismo gana perdiendo muchísimos votos y con niveles de abstención altísimas. Entonces el peronismo está en una crisis muy fuerte, hizo una elección pésima, salvo en la provincia de Buenos Aires, donde Kicillof hizo una buena elección, y en algunas provincias del norte, pero en general hizo una pésima elección, perdió muchos votos, es probable que mucha de la gente que no fue a votar y que votó a Milei sea un voto de tradición o potencialmente peronista. Y en este momento hay que esperar a ver qué va a ocurrir en el plano de los mercados. Hoy ya hubo una devaluación y si no se logra controlar el ritmo de gestión de la devaluación y de la inflación, es posible que los mercados aniquilen al peronismo en una primera instancia, ya no llegue ni siquiera a la primera vuelta. No sé si va a ocurrir eso, también podría ocurrir que el peronismo, al contrario, se convierta en la única referencia contra el horror que significa la ultraderecha y haya alguna posibilidad en la disputa entre Patricia Bullrich y Milei de pasar a la segunda vuelta, lo cual sería una otra elección, ¿no? No sabemos qué va a ocurrir. Lo que sí podemos ver es la crisis del bipartidismo. Todo el voto que fue al peronismo no fue al macrismo. El estancamiento de la derecha tradicional, el estancamiento del peronismo, el crecimiento de una fuerza nueva que por un lado nos muestra efectivamente una crisis de representación que se creía que después del 2001 había sido resuelta, pero o no lo había sido o volvió con fuerza. Y al mismo tiempo nos encontramos con una dimensión nueva de la representación, que es la capacidad de la ultraderecha de escenificar el descontento, de escenificar la desafección de una parte de la población, porque es muy alta la parte que no fue a votar. Habría que hacer los cálculos, pero quizás la gente que no fue a votar, que será más o menos un 35%, le gana a Milei. Entonces lo que estamos es ante una crisis de una versión democrática de la democracia y ante un escenario abierto, en donde el poder económico tiene una carta para jugar, en donde el proceso electoral tiene todavía que desenvolverse con unas expectativas por ahora muy, muy negativas, y donde no está dicha la última palabra sobre la capacidad que tiene la militancia social, la militancia feminista, la militancia de los derechos humanos, los microactivismos, para volver a plantear con mucha radicalidad toda una serie de problemas que el progresismo en los últimos años no supo poner en marcha y que hoy tendrá que ponerse en marcha de nuevo, como en otras épocas, bajo formas nuevas de autonomía intelectual, política, organizacional y social, o es lo que se espera. Dicho todo esto, en mi opinión, no hay espacio, digamos, para refugiarse en una suerte de pesimismo. Pero no porque yo sea optimista, ¿no? Creo, como decía Walter Benjamin, que el optimismo es una mala manera de adherir a una realidad que es una porquería, sino porque al pesimismo hay que organizarlo. Al pesimismo hay que convertirlo en lucidez, en diagnósticos lúcidos, en comprensiones lúcidas, desprejuiciadas y abiertas, de manera tal de poder ser más eficaces en la lucha contra toda esta porquería que se nos vino encima. Y ahí creo que habrá que estar muy cerca de la desesperación propia y de los territorios que habitamos. Las hipótesis municipalistas de llegadas al gobierno, las historias que tenemos en el mundo de los derechos humanos, de los feminismos, de las luchas contra la precarización del trabajo, contra el racismo, las luchas juveniles, campesino-indígenas, de todo eso tenemos que ser capaces ahora de extraer lo que yo llamaría así, ¿no? Una manera de pensar y de sentir post-kirchnerista, es decir, una nueva narración que sea capaz de ir más allá de los límites que tuvo la politización mayoritaria de los últimos tiempos. Por supuesto, también rescatando cosas de ahí, ¿no? Entonces, creo que el pesimismo es nuestro derecho, pero la exigencia es que ese pesimismo sea lúcido, activo
organizado y capaz de enfrentar problemas. Bueno, vale, tan joven ella, ¿qué opinás de esta mirada? Porque si es así, deja un montón de tareas para gente como vos. Sí, coincido en todo el análisis, incluso recién estaba aprovechando a buscar el tuit de Lisandro Bregant, un analista de narrativas públicas, que justamente marcaba 2 errores y un acierto de la narrativa de las PASO, y dentro de esos errores era justamente los 2 primeros tenían que ver con cómo se subestimó la voluntad popular de la gente, ¿no? Y un poco esto que hablaba también Ezequiel antes de irse, esta cuestión de que sí es una cuestión de crisis de representatividad, pero más allá de eso es que hay gente que también encontró dónde poner su representatividad y voluntad política. Después, bueno, el segundo error, la cuestión de cómo condice la narrativa, digo, que estaban llevando Massa, Bullrich, Larreta, todo el resto de los políticos de la política tradicional, convengamos, llevaban adelante una narrativa específica, y a partir de eso, para achicar, digo, esa distancia que había entre lo que pensamos, los que quieren sostener los derechos, digo, los que pensamos de cierta forma, y los que están en contra de eso, que a pesar de todo, el fenómeno de Milei es eso, ¿no? Que hay gente que justamente no está de acuerdo con vender sus órganos, no está de acuerdo con dolarizar la economía, y sin embargo, a pesar de eso, se siente representada igual por esa voluntad popular. Entonces, un poco de lo que Lisandro decía es justamente eso, que nos seguimos comiendo la curva de que hay que achicar la distancia con Milei, y en realidad hay que achicar la distancia con el pueblo, con lo que le pasa a la gente. Y después el acierto, que es el acierto justamente del equipo de Milei, que es hacerle creer a la casta y al círculo rojo que están hablando de ellos, cuando en realidad están hablando de un reclamo totalmente válido del pueblo. Y ese es el acierto comunicacional que han tenido, digo, en estas elecciones, digo, poder canalizar esa bronca popular en un voto que, como bien decía Juanjo antes, no son 3 partidos, es una cuestión ideológica, pero me parece que esa tercera franja es un poco lo que le pasa a la gente, que es esta cuestión que escuchamos todo el tiempo, que va más allá de los partidos políticos, dejen de pelearse, hagan algo por nosotros. Y me parece que un poco en estas elecciones se nota eso. Muy bien. Male, la semana que viene ya retomamos algo de lo que va a venir por delante, que es la continuidad de las elecciones, en este caso provinciales. ¿Qué pensás? ¿Algo de esto también se estará procesando a nivel de lo próximo que se viene acá provincialmente, no? Sí, yo creo que sí. Creo que de igual manera estamos todos bastante todavía sorprendidos con estos resultados, y hay que ver qué pasa en estas pasos, digo, porque es un poco esto que hablábamos antes también, digo, en los resultados propositivos para Puyaro indicaban que íbamos para el lado de Larreta y que la interna podía ganarla Larreta, pero bueno, son estas subjetividades y estas conjeturas que hacemos los periodistas, que a veces pecamos de mufarla, ¿no? Y en ese sentido, digo, me parece que es eso, que lo que se ve ahora es un clima bastante raro. Siento como que es bastante complejo de analizar, incluso que acá le haya ido tan bien a Milei, y que sin embargo en Cava le fue mejor a Bullrich, por ejemplo, y si uno mira los porcentajes incluso en la aplicación, en el portal del Tribunal Electoral, digo, todas las provincias que son porteñas son las que votaron a Milei, digo, son en donde mayor preponderancia tiene la derecha, y sin embargo, a pesar de eso, es notorio que en todo el resto de las provincias, que generalmente están más por fuera de las discusiones públicas, también lo han hecho. Entonces hay algo ahí que
ya creo que tiene que ver con un poco esto que decía Ezequiel antes, digo, ¿no? Del emprendedurismo, de la militancia, esta cosa de rebuscársela, que me parece que es un poco lo que impera hoy en día en esta economía, digo, donde nos la tenemos que rebuscar como para poder comer, para poder estar bien, para esto, para lo otro, y en ese rebusque me parece que la lógica de militancia de la libertad avanza es esa, digo, rebuscársela para juntar todos los votos, esta cuestión bullish que habla Maslatón, digo, medio de andar regateando, y me parece que esta autogestión hay que ver cómo se traduce, digo, acá en la ciudad, porque es una realidad que, por ejemplo, el voto joven, el voto que más impulsa, digo, a Monteverde hacia la elección de la intendencia es el voto joven. Uh-huh. Y el voto que más llega a la tendencia de Milei se supone que es el voto joven. Para mí es un mito, yo como joven, para mí es un mito porque he escuchado realmente un montón de gente adulta que ha votado a Milei y me parece que va más allá de una cuestión generacional. Pero digo, hay cortes de boletas y hay unas fragmentaciones políticas que son raras y que incluso en el escrutinio, para quien nos esté fiscalizando, debe ser más raro. Así que para mí está complicado todo, es medio toda una nebulosa. Muchas gracias. Volvemos el lunes que viene con Voto Cantado. Y el lunes seguramente Mario Romeu ya estará de vuelta acá con el equipo. Genial. Lo vamos a esperar a Mario. Ojalá aparezca. Nos despedimos, Sergio Francisi. Hasta el lunes que viene. FM 104.3 La Hormiga, Radio Comunitaria.